Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy seguro va a encantar a muchos de ustedes, especialmente a los fans de las historias de amor que trascienden la pantalla. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y más específicamente, de una canción que se dice que él dedicó a Hande Erçel. Si han escuchado bien, esa pareja que conquistó corazones en Senkalkam y que, más allá de la ficción, también nos dio de qué hablar. Si son seguidores de estas historias, de los gestos románticos y de los pequeños detalles que hacen la vida más interesante, quédense conmigo porque hoy vamos a desentrañar este misterio musical. Y antes de empezar, si todavía no son parte de nuestra comunidad, les invito de corazón a que le den a ese botón de suscribir y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros futuros vídeos. Sería genial tenerlos aquí con nosotros. Así que, ¿de qué va todo esto? Pues bien, en el mundo del espectáculo, las dedicatorias de canciones son una forma clásica y muy hermosa de expresar sentimientos profundos. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin y Hande Erçel, la química que compartían, tanto en la serie como fuera de ella, generó un torbellino de especulaciones y anhelos por parte de sus seguidores. Siempre se buscaban indicios, pequeños detalles que confirmaran o alimentaran esa conexión especial. Y es ahí donde entra esta canción. Los rumores apuntan a que Kerem, en algún momento, dedicó una pieza musical a Hande. ¿Fue una canción suya, de otro artista? ¿Qué dice esa letra que podría estar tan ligada a su relación? Vamos a explorar los detalles, a repasar las coincidencias y a ver qué nos revela esta historia. Prepárense para un viaje por el romanticismo, la música y, por supuesto, los entresijos de la vida de estas dos estrellas turcas. Y ahora, sin más preámbulos, vamos a meternos de lleno en el corazón de este asunto. La historia de Kerem Bürsin y Hande Erçel es, sin duda, una de las más seguidas en Turquía y a nivel internacional. Desde que se conocieron en el set de Senkalkam, su conexión fue palpable. La serie fue un éxito rotundo y gran parte de ese éxito se atribuye a la química innegable entre sus protagonistas. No solo se veían bien juntos en pantalla, sino que la forma en que interactuaban, las miradas, los gestos, todo transmitía una autenticidad que conquistó a millones. Después de que la serie llegara a su fin, la relación entre Kerem y Hande continuó siendo un tema candente. Los fans estaban ansiosos por saber si su romance en la ficción se había trasladado a la vida real, y las pruebas, aunque a veces sutiles, parecían apuntar en esa dirección. Y es en este contexto de gran expectativa y fascinación por su relación donde surge la mención de esta canción. Se dice que Kerem Bürsin dedicó una canción a Hande Erçel. La pregunta inmediata es, ¿cuál canción? ¿Y por qué esta dedicatoria es tan significativa? Los rumores y las menciones en diferentes foros y redes sociales apuntan a una canción en particular, aunque a veces los detalles pueden ser un poco difusos. Sin embargo, uno de los nombres que más resuena en esta historia es el de Yalan de Gökhan Türkmen. Se especula que Kerem, de alguna manera, hizo suya esta canción y la asoció con Hande. Pero, ¿qué tiene de especial Yalan de Gökhan Türkmen? Para entender la posible dedicatoria, debemos analizar la letra y el sentimiento que evoca. Yalan en turco significa mentira. La canción, en su esencia, habla de la dificultad de superar una relación, de los recuerdos que persisten, y de cómo, a pesar de saber que algo terminó, una parte de uno mismo se aferra a la ilusión, o a la esperanza, incluso cuando esa esperanza se siente como una mentira. La letra puede interpretarse como un lamento por un amor perdido o un amor que nunca fue completamente correspondido, o quizás un amor que, a pesar de estar presente, se siente inestable o efímero como una mentira. Imaginemos la escena. Kerem, un artista, alguien sensible que a menudo expresa sus emociones a través de la actuación o, en este caso, quizás a través de la música. Si él realmente dedicó esta canción a Hande, ¿qué podría haber querido comunicar? Podría ser un reconocimiento de los desafíos que enfrentaron como pareja, quizás las presiones externas, las especulaciones constantes, o simplemente las complejidades inherentes a cualquier relación, especialmente una tan expuesta al público. La canción podría hablar de cómo, a pesar de las dificultades, el sentimiento seguía ahí, pero también de la incertidumbre, de la sensación de que quizás algo no era completamente real o sostenible en ese momento. Otro aspecto a considerar es la forma en que esta dedicatoria se hizo pública, o si fue algo más íntimo. A menudo estas dedicatorias se filtran a través de amigos, de comentarios en redes sociales, o de algún gesto público que los fans interpretan. Si Kerem compartió la canción, la comentó de
Alguna manera o la incluyó en una lista de reproducción personal, esto habría sido suficiente para que los seguidores más atentos conectaran los puntos. La canción Yalan tiene una melodía melancólica y emotiva, que encaja con la idea de un amor complicado o con sentimientos encontrados. Podríamos pensar en las letras específicas que podrían resonar. Por ejemplo, frases que hablen de un amor que duele, de la lucha por dejar ir, o de la nostalgia por lo que fue o pudo haber sido. Si Kerem sentía algo profundo por Hande y quizás su relación pasaba por momentos de duda o intensidad, una canción como Yalan podría ser una forma de expresar esa complejidad sin tener que verbalizarla directamente. Es una manera artística de decir, esto es lo que siento, esto es lo que estamos viviendo. Ahora es importante recordar que en el mundo del entretenimiento, los rumores y las especulaciones son parte del juego. A veces los fans ven conexiones donde no las hay, o interpretan gestos de maneras que los involucrados no pretendían. Sin embargo, en el caso de Kerem y Hande su conexión era tan fuerte en pantalla, y sus interacciones fuera de ella parecían tan genuinas, que muchas de estas especulaciones tenían una base sólida para el afecto de los fans. La dedicatoria de una canción es un acto profundamente personal, pero cuando involucra a figuras públicas, se convierte en un evento para sus seguidores. Si Kerem realmente pensó en Hande al escuchar o compartir Yalan, esto sugiere que él la veía de una manera muy especial. Podría haber sido una forma de reconocer la intensidad de sus sentimientos, pero también quizás la fragilidad o las dificultades que enfrentaban. La belleza de estas dedicatorias es que abren la puerta a la interpretación, permitiendo que cada uno de nosotros conecte la música con nuestras propias experiencias o con la narrativa que hemos construido en torno a la pareja. La canción Yalan de Gökhan Türkmen es conocida por su honestidad emocional. Habla de esos momentos en los que nos aferramos a algo que sabemos que no está bien, pero que aún así nos trae consuelo o nos resulta difícil de soltar. Si Kerem la dedicó a Hande podría significar que él percibía una dualidad en su relación, quizás un amor fuerte y real, pero también rodeado de obstáculos, de presiones, o de momentos de incertidumbre que en cierto modo, se sentían como una mentira porque no encajaban con la perfección idealizada que a menudo se espera de las relaciones de celebridades. Los fans de Senkalkapm idealizaron mucho a Kerem y Hande. Querían que su amor de cuento de hadas continuara en la vida real, y cada gesto, cada mirada, cada comentario era analizado con lupa. Una dedicatoria musical sería la confirmación definitiva para muchos. Si bien no hay una declaración oficial contundente de Kerem diciendo, dedico esta canción a Hande, los indicios y las asociaciones que los fans han hecho son suficientes para alimentar esta teoría y convertirla en un punto de interés. Además, es interesante reflexionar sobre el momento en que esto pudo haber ocurrido. ¿Fue durante su relación activa? ¿O quizás después de su separación, como un recuerdo agridulce? La respuesta a esta pregunta podría cambiar radicalmente el significado de la dedicatoria. Si fue durante su relación, podría ser una forma de expresar la intensidad de sus sentimientos y las dificultades que enfrentaban. Si fue después, podría ser un recordatorio nostálgico de un amor que marcó sus vidas, a pesar de que no haya podido perdurar. La música tiene ese poder especial de evocar recuerdos y emociones. Una sola melodía o una frase pueden transportar a personas a momentos específicos de sus vidas, a relaciones que los han marcado. Para Kerem, si esta canción representa a Hande, es porque hay una conexión emocional muy profunda. La letra de Yalan habla de la dificultad de olvidar, de la persistencia de los sentimientos, de esa lucha interna entre la razón y el corazón. Entonces, en resumen, la canción que se dice que Kerem Bürsin dedicó a Hande Erçel es, según los rumores y las especulaciones de los fans, Yalan de Gökhan Türkmen. Esta elección podría interpretarse de diversas maneras, como un reflejo de la complejidad de su relación, de los sentimientos intensos pero también de las incertidumbres y presiones que enfrentaban como pareja pública. La letra de la canción, al hablar de la dificultad de superar una relación y de aferrarse a una esperanza que puede sentirse como una mentira, encaja con la narrativa que muchos seguidores construyeron en torno a su romance. Aunque no haya una confirmación directa, este tipo de historias añaden una capa fascinante al mundo de las celebridades y a cómo la música se entrelaza con sus vidas personales. Y hasta aquí llegamos con nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los rumores y las especulaciones en torno a la canción que se dice, Kerem Bürsin dedicó a Hande Erçel. Hemos analizado el posible significado de Yalan de Gökhan Türkmen en el contexto de su relación, y cómo la música puede ser un vehículo para expresar emociones complejas.
Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el romanticismo y los detalles que hacen tan cautivadoras las vidas de nuestras estrellas favoritas. Quiero agradecerles enormemente por haber llegado hasta el final del vídeo y por su compañía. Su presencia aquí siempre es muy valiosa. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre esta historia. ¿Creen que Kerem dedicó realmente esta canción a Hande? ¿Qué otras canciones creen que podrían describir su relación? Dejen sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Y si este vídeo les ha gustado y les ha parecido interesante, por favor, no olviden darle a ese botón de me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que también sean fans de Kerem y Hande, o simplemente de las historias románticas. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo grande.